vamos a ver demostración de identidades trigonométricas. Para esto, bueno, tenemos que repasar un poco, pues, las identidades trigonométricas básicas. Ya habíamos visto un poquito de ellas. Recuerden que que teníamos seno, coseno y tangente, y el recíproco de tangente era cotangente. Aquí está. El recíproco de secante es 1 sobre coseno, bueno, era coseno, entonces se representa como 1 sobre coseno de alfa. Cosecante era el recíproco de seno, entonces es 1 sobre seno de alfa. Por lo tanto, tangente es el recíproco de cotangente, coseno es el recíproco de secante y seno es el recíproco de cosecante. Vamos a tener estas también identidades trigonométricas donde tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa y cotangente de alfa es igual a coseno de alfa sobre seno de alfa, porque son recíprocos. Entonces, bueno, en sus apuntes, ahí les envié la demostración de estas dos identidades. También tenemos las pitagóricas, se les llama identidades trigonométricas pitagóricas, donde seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, tangente cuadrada de alfa más 1 es igual a secante cuadrada de alfa, y 1 más cotangente cuadrada de alfa es igual a cosecante cuadrada de alfa. Entonces, vamos a ver la demostración de una identidad. Para hacer una demostración, vamos a ocupar todos los temas algebraicos que hemos visto, como es factorización, fracciones algebraicas, resolución de ecuaciones, simplificación, además de estas identidades trigonométricas básicas. Entonces, bueno, no hay un procedimiento, una fórmula que me diga qué pasos debo seguir, sino pues ir sustituyendo lo que yo más o menos crea conveniente utilizando estas identidades. Y pues normalmente se ocupa el lado más complicado para llegar al lado más sencillo. Por ejemplo, tenemos esta demostración. Dice demostrar que seno de alfa de x es igual a coseno de alfa sobre cotangente de alfa. ¿Ok? Entonces, vamos a... el lado más complicado es este. Entonces, utilizando las identidades, yo tengo que llegar a seno de alfa. Entonces, seno de alfa es igual a coseno de alfa. Y aquí se me ocurre sustituir cotangente de alfa por coseno de alfa sobre seno de alfa. El tip que yo les puedo dar aquí es que si, por ejemplo, pues tengo que llegar a seno de alfa y en el otro miembro de la ecuación tengo un seno o un coseno, entonces trato de poner todo en términos de senos o cosenos. Entonces aquí cotangente lo pongo en términos de cosenos y senos, entonces lo sustituyo. Sí, se trata de ir sustituyendo por identidades trigonométricas. Entonces, utilizando la ley de medios extremos, tengo que coseno por seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces, seno de alfa es igual, aquí, pues coseno de alfa con coseno de alfa se van y me queda seno de alfa. Entonces ya llegué a lo que yo quería, que era demostrar que todo esto es igual a seno de alfa. Entonces ya queda demostrado. El siguiente ejemplo nos dice que hay que demostrar que seno de beta más coseno de beta por cotangente de beta es igual a cosecante de beta. Entonces, siempre para una demostración, recuerden, nada más se agarra un miembro de la ecuación. Entonces voy a tomar y voy a, bueno, con el tip que les acabo de dar, les mencioné que hay que tratar de poner todo en términos de senos y cosenos, si es que hay algún seno y coseno. Aquí veo seno y coseno, entonces el cotangente voy a tratar de buscar una identidad que también esté en términos de senos y cosenos.
Entonces pongo seno de beta más coseno de beta por cotangente de beta, que vale coseno de beta sobre seno de beta. Esto va a ser igual a cosecante de beta. Si yo, por ejemplo, sustituyera cotangente de beta por este 1 sobre tangente, tal vez sí llegaría al resultado, pero me tardaría un poquito más porque aquí sustituiría 1 sobre tangente de beta y tendría que buscar la manera de que seno estuviera en términos de tangente o de cosecante y cosecante en términos de tangente o de cotangente. Entonces me tardaría un poquito más, aunque debo llegar al mismo resultado. Entonces, pues es más fácil. Si ya tengo seno, coseno, bueno, tratar de poner el otro término en términos de senos y cosenos. Entonces, seno de beta más coseno por coseno me da coseno cuadrado de beta sobre seno de beta. Todo esto es igual a cosecante de beta. Entonces aquí, bueno, pues trato de resolver la fracción. En término común es seno de beta. Aquí seno por seno cuadrado de beta, más 1 por coseno me da coseno cuadrado de beta. Esto es igual a cosecante de beta. Entonces seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta. Aquí tengo una identidad que me dice que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces, todo esto vale 1. 1 sobre seno de beta va a ser igual a cosecante de beta. Entonces, 1 sobre seno de beta, si me voy aquí a la identidad trigonométrica, 1 sobre seno de alfa es igual a cosecante de alfa. Entonces esto es igual a cosecante de beta, igual a cosecante de beta. Entonces ya llegué a lo que quería demostrar, que todo esto vale cosecante de beta. Entonces pues ya queda demostrado. Siguiente ejemplo, tenemos que demostrar que cosecante de alfa sobre tangente de alfa más cotangente de alfa es igual a coseno de alfa. Entonces igual trabajamos con esta parte de la expresión. Si nosotros analizamos nuestras identidades trigonométricas, tenemos que cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno de alfa. Tengo tangente, donde tangente vale seno sobre coseno, y cotangente vale coseno sobre seno. Entonces sustituyo los tres para ponerlos todos en términos de senos y cosenos. Entonces cosecante es igual a 1 sobre seno de alfa. Aquí está. Tangente es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa, más cotangente vale coseno de alfa sobre seno de alfa. Ajá. Entonces aquí vamos sustituyendo. Más bien aquí hay que resolver la fracción. 1 sobre seno de alfa, todo sobre, aquí el máximo común divisor es el seno de alfa por coseno de alfa. Entonces seno por seno es seno cuadrado de alfa, más coseno por coseno es coseno cuadrado de alfa. Entonces esto es igual a 1 sobre seno de alfa sobre seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1 sobre seno de alfa por coseno de alfa. Entonces, aplicando la ley de medios y extremos, más conocido como la ley del sándwich, entonces tenemos que 1 por seno de alfa por coseno de alfa me da seno de alfa por coseno de alfa, y 1 seno de alfa por 1 me da seno de alfa. Esto es igual, se va seno de alfa con seno de alfa y me queda coseno de alfa. Entonces ya llegué a lo que quería demostrar.